Mientras tanto, tenemos que hablar de un tema que nos preocupa y nos ocupa, que tiene que ver con las vacunas. Sí, claro. ¿No? En realidad, algunas dudas que tenemos y también algunas alegrías en cuanto a cómo viene funcionando. Pero bueno, vamos a hablar con Daniela Osborne, que es investigadora principal del CONICET y especialista en vacunas. Daniela, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? Espero todo bien por ahí. Bien, todo bien, gracias. Y la primera pregunta tiene que ver con cómo analizás vos el plan de vacunación. Digo esto porque a principio de año los titulares eran casi nefastos, como diciendo, y este año nos va a costar a que la gente se van a vacunar solamente la gente grande o algunos con comorbilidades, pero no más que eso. ¿Cómo analizás el resultado hasta este momento? La verdad que muy positivamente, con esto que vos marcas muy claramente, nos pareció que en estos meses íbamos a tener quizás un porcentaje de la población mayor de 60 vacunándose o vacunada, y ahora, bueno, estamos viendo que ya incluso en varias localidades están los jóvenes, los mayores de 18 años, también con la posibilidad de vacunarse. El número de vuelos de estos últimos días fue impactante, ¿no? La cantidad de dosis que llegaron. Se anuncia esto, que vamos a llegar a 50 millones de dosis, lo cual es un número tremendo, ¿no? De vacunas en muy poco tiempo, y bueno, con un 50% de la población vacunada, con al menos una dosis. ¿Y datos todos muy buenos. ¿Cómo venimos con el tema de las segundas dosis? Que hay alguna preocupación, digo, sobre todo por algunas vacunas, como el tema de la Sputnik, creo que fue una de las que más gente quedó relegada esperando que le llegue la segunda dosis y todavía no está llegando. Sí, esta segunda dosis con una llegada un poco más lenta, no es que no está llegando, pero sí, con un cierto retraso. Hoy anunciaron que por ahí también íbamos a recibir en estas dosis que íbamos a estar recibiendo esta semana, iba a llegar el componente 2, también tenemos la producción local, que viene muy bien en términos de que va pasando los controles no solamente internos de acá de Argentina, sino también de Gamaleya, de Rusia, así que ahí también vamos a tener. Y después pensar que esa primera dosis que se recibió es una dosis de una vacuna que incluso ha sido evaluada acá en nuestra población con datos espectaculares en términos de lo que es efectividad, porque es efectividad en vida real, que casi el 79%, 78.6% la efectividad de la Sputnik de la primera dosis, e incluso hay países que usan una única dosis, o sea, la vacuna de Janssen es el primer componente y no tiene otro componente, o sea, no tiene una segunda dosis y la usan y ya está. O sea, pensar en esto, ¿no? Obviamente que ante la aparición de estas variantes que nos preocupan, los esquemas completos se ven mucho más efectivos y entonces está muy bien recibir la segunda dosis y que así sea, pero no pensar que tenemos una sola y entonces ahora va a ser un desastre. Eso no es, o sea, no llevar al extremo, digamos. Esa primera dosis es una dosis muy buena y la idea del gobierno es completar esquemas, sobre todo pensando en que esta variante Delta ahora es la que nos está preocupando, en algún momento va a llegar. Daniela, antes de meterme con la Delta, que obviamente es una de las grandes preocupaciones, ¿en qué quedó esto de combinar vacunas? ¿Todavía hay posibilidades o esto se descarta? No, mira, es otra de las herramientas, digamos, que se está trabajando, es tener evidencia sobre esquemas que tengan dos plataformas vacunales distintas para primera y segunda dosis. Es algo que en vacunología tiene su fundamento, porque lo que se ha observado en academia para otros esquemas, no para otras patologías, que esto de trabajar con esquemas que se llaman esquemas heterólogos, dos vacunas distintas para primera y segunda dosis, resulta más
inmunogénico, con mejor respuesta inmunológica. En el caso de las vacunas contra la COVID, ya hay evidencia en otros países que muestran que combinaciones de vacunas bien diferentes, como la vacuna de AstraZeneca, que es una vacuna vectorial no replicativa, y la vacuna de Pfizer, que es a material genético ARN mensajero, y los datos que mostraron es que ese esquema heterólogo es seguro, con un poco más de prevalencia de estas reacciones de leves a moderadas, pero que después se autolimitan, así que seguro, y en términos de la respuesta inmunológica, una respuesta inmunológica más robusta. Y Argentina ha comenzado sus protocolos para tener evidencia acá en nuestro país con las vacunas que estamos empleando, con la necesidad de responder esto, ¿no? De si podemos aplicar una vacuna distinta como segunda dosis para los que iniciaron con Sputnik V, es decir, Sputnik, AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm, es lo que se está estudiando, y además se está estudiando otras combinaciones para ver si esto también se verifica para estas vacunas, de que es más inmunogénica esos esquemas heterólogos, y de esa manera tener una herramienta más en el caso de que tengamos variantes que nos hagan doler la cabeza, ¿no? Claro, yo estaba pensando, digo, si tenemos la Sputnik V, que la estamos ya trabajando acá, la AstraZeneca, que la estamos trabajando acá, estamos recibiendo Sinopharm, digamos, ¿realmente va a ser, puede llegar a ser necesario mezclar vacunas, o podríamos estar bien con, por ejemplo, los que tenemos la AstraZeneca puesta, que podamos darnos la segunda dosis sin ningún problema de AstraZeneca, lo de la Sputnik también? ¿Pueden llegar las vacunas sin problemas, o sí hay que analizar esta alternativa de la combinación? O sea, analizarlo te da versatilidad en el uso de las vacunas, ¿no? Sí. Por estas cuestiones que decimos, una, porque no llegue alguna y las tenés, y entonces sea importante vacunar las dos dosis, entonces las tenés y vos puedas con evidencia trabajar, porque en vacunas todo se trabaja con evidencia. Entonces a vos como unidad sanitaria te permite tener esta versatilidad. Pero, digamos, si tenemos las dos vacunas con la misma plataforma, sabemos que funciona perfectamente, ¿no? O sea, de eso tenemos todos los datos, y estas vacunas son espectaculares, no buenas, espectaculares, ¿no? Y estamos hablando de todas las vacunas, digamos, sin diferencias. De todas las vacunas. Se las había golpeado un poco a las vacunas de origen, se las golpeó todas, ¿no? Cada uno tuvo su momento de golpe, pero lo que se muestran es que son muy buenas en términos de lo que previene, ¿no? Y en comparación del riesgo de esta enfermedad, que es una enfermedad preocupante y peligrosa y fatal para determinados grupos poblacionales, ¿no? Con respecto al tema inmunidad, digamos, ya vamos a suponer con las dos dosis puestas, ¿cómo se sigue después, digamos? Esto es todos los años, vamos a tener que estar vacunados como pasa con la gripe, con esto ya nos quedamos con la inmunidad necesaria. ¿Cómo sería de acá en adelante? Y no lo sabemos eso, la respuesta es no lo sabemos. Claro. Podemos avisorar que pareciera que fuera como lo de la gripe, por esto de que el virus va evolucionando, de la aparición de estas variantes que estamos observando. Pareciera que después vamos a tener que hacer una vacuna a la carta, ¿no? Como la vacuna antigripal, que se ajusta de acuerdo a lo que está circulando. Pareciera que esto fuera así. Nos queda todavía para saber. Lo interesante de esto es que en términos de vacuna el desafío más tremendo ya fue superado, ¿no? Esto de tener estas vacunas que hayan pasado el punto intermedio de la fase clínica 3 exitosamente, y además vistas en vida real que funcionan espectacular. Ya tenemos las herramientas que en todo caso habrá que ajustar para que respondan de la misma manera frente a alguna variante que
que aparezca y lo requiera. Estamos hablando con la investigadora principal del CONICET, Daniela Osborne, que queremos exprimirla un poco. Perdón, Daniela, pero bueno, es realmente interesante para nosotros tener tu palabra y enterarnos un poco de todas estas historias. Y por ejemplo, hablamos de la Delta, de esta nueva variante. ¿Esto es como para preocuparnos más en cuanto a contagios o a letalidad, o a las dos cosas? Mira, o sea, en cuanto a contagios es tremenda, ¿no? Ajá. Porque es más contagiosa que las contagiosas. Sí. Y por ahí, para graficarlo, vale la pena este dato que se divulgó, que solo se requieren segundos para que una persona susceptible en contacto con una infectada se infecte sin medidas preventivas, ¿no? Segundos, solamente segundos. Claro. Y entonces, bueno, y esto es lo que lo vemos claramente en determinados países. Si miramos el Reino Unido, venía espectacular con su bajada de casos hasta que apareció y prevaleció la variante Delta, que aumentó, o sea, ahora están con más de 50.000 casos por día. Habían bajado a menos de 2.000 y casi sin fallecidos, y ahora están otra vez en más de 50.000. Lo interesante es que como tienen población, un alto porcentaje de población vacunada, la muerte, la letalidad es baja. Eso es buenísimo, cosa que no se ve en otros países que no tienen ese porcentaje de vacunación. En países en Sudáfrica, por ejemplo, que también está la variante, se ve un poco más, o sea, se ve mayor cantidad de muertos porque no tienen vacunación, no tienen ese porcentaje de población vacunada. Claro. ¿Y cómo es el tema de la mutación, digamos? ¿Cómo aparecen todas estas variantes? Y digo, ¿hasta cuándo vamos a estar pensando ahora qué variante aparece, no? Sí, mira, en la medida que haya contagios aparecen, o sea, hay probabilidad de que aparezcan variantes todo el tiempo. Lo que pasa que quedan estas que son las que preocupan desde el punto de vista sanitario. El virus, en la medida que se replica, o sea, el virus se mete adentro de nuestras células y se replica para reproducirse, ¿no? Y en esa replicación tiene que duplicar su material genético, ese RNA. Bueno, cuando lo hace, no lo hace perfecto, y entonces tiene algunas alteraciones. Algunas alteraciones que por ahí desaparecen, que ni a él le sirven, y entonces desaparecen. Otras que le da lo mismo, y otras que le sirven para su ciclo, ¿no? Y esas van quedando y prevalecen. Y bueno, algunas de estas, estos cambios que ocurren en ese material genético, que después impactan en todas sus otros componentes, en las proteínas, y en proteínas que hacen a la interacción con nuestras células, bueno, si a él le resulta benéfico, esas van quedando y van prevaleciendo. Claro. Y bueno, se estudian, y desde el punto de vista de nosotros las estudiamos, y se clasifican, ¿no?, de acuerdo al impacto que tengan. Y entonces están estas variantes de preocupación, que esas mutaciones llevaron que son más contagiosas, que pueden ser más virulentas, que son un poco más resistentes a la inmunidad conferida por las vacunas. Bueno, todo eso hace que sean clasificadas y sean vistas y trabajadas, estudiadas, para que no nos afecten más de la cuenta. Ahora, indefectiblemente nosotros también vamos a tener acá una corrida de Delta, digamos. ¿Vamos a recibir un aluvión de esta variante? Y sí, o sea, las variantes entraron todas. Sí. Y se tomaron medidas, y por suerte se está retrasando todavía. No hay o sea, no se demostró que tengamos una circulación comunitaria, pero los otros días nos enteramos de una persona que no cumplió cuarentena y después se le detectó la Delta, así que ahí hay un escape, y por ahí en breve vamos a tener la información de que la tenemos. O sea, las fronteras no son totalmente impermeables, hay unos poritos ahí que pasan, y por eso es tan importante acá pensar que cada conducta que hagamos nosotros como individuos tiene un impacto en la población. No es que esto me pasa a mí y yo hago lo que quiero y no me importa nada. No, o sea, tiene no solamente un impacto sobre la persona que decide no hacerlo, sino en la población en general, ¿no? Entonces vale la pena reforzar el concepto de que nos falta
muy poco, ¿no? Entonces es hacer todo el esfuerzo. Las medidas que hay que hacer no son tremendas, son muy efectivas. Además, ya eso se vio acá en Argentina y en el mundo, esto de usar el tapabocas de la mejor, digamos, de la manera adecuada, que nos tape nariz y boca, si llegamos a estar en lugares cerrados, que estén ventilados, que mantengamos un distanciamiento importante entre persona y persona, digamos, eso no es tremendo. Hacer cuarentena, si fui de viaje, o sea, tuve la obligación de irme de viaje, si puedo evitarlo, bueno, bienvenido sea eso, ¿no? Pero si tengo que viajar, después cuando vuelvo hago cuarentena, no es tremendo. Y el impacto que eso tiene cumplirlo es enorme, claro. No más o menos, es enorme. Claro. Doctora, una consulta, porque con respecto a esto que usted está diciendo, ¿no? El hecho de que uno es responsable no solamente por uno, sino también por el otro, por la sociedad, porque estamos, digamos, perjudicamos a otro. ¿Usted cree que en algún momento esta vacuna va a ser obligatoria? Porque ahora hay lugares donde hay gente que, por ejemplo, decide no vacunarse ni ellos ni los hijos. Entonces, ¿en algún momento esto va a ser obligatorio? Porque yo supongo que estamos poniendo en riesgo, no solamente, estamos poniendo en riesgo nuestra vida y la del prójimo. Entonces, ¿podrá ser en algún momento obligatorio que todo el mundo tenga que vacunarse? Sí, puede ser eso. Y de hecho ya algunos países están tomando como determinadas medidas que marcan ese camino, ¿no? No podés ir a tal lugar si no estás vacunado, no podés hacer tal cosa si no estás vacunado, ¿no? En definitiva, te están obligando a vacunar y es por esto, ¿no? La obligatoriedad es porque este insumo no tiene solo impacto en el individuo, claro, sino en el resto de la población, digamos, ¿no? Esto que queremos alcanzar la inmunidad de rebaño, es eso. Nosotros, o sea, no hay vacuna buena si no es aplicada en la población y en un determinado porcentaje, ¿no? O sea, para poder tener controlada la enfermedad necesitamos que un determinado porcentaje de la población esté inmunizada. Si eso no lo logramos, entonces ponemos en jaque a toda la comunidad. Podemos pensar, esta es la última de mi parte, Daniela, podemos pensar en un verano, ni siquiera digo primavera, más verano, donde no digo que estemos liberados del COVID, pero sí tranquilos en cuanto a que el COVID no nos va a matar. Sí, bueno, es otra de las preguntas que no sé, no sé, ¿no? O sea, no tengo la respuesta, pero claro, parecería. Podemos usar esto en claro, potencial, bien, sí. Que parecería, o sea, esto, ¿no? Tenemos, a diferencia del año pasado, tenemos las vacunas. Y las vacunas están funcionando muy bien. Entonces, si esto logramos que las vacunas lleguen a todas las personas del mundo, porque esto también es importante. Acá un país solo no se salva, claro, una población sola no se salva. Necesitamos esto que se había pedido desde la Organización Mundial de la Salud, de que las vacunas sean un bien público y que lleguen de manera equitativa a toda la población. Es fundamental, no más o menos, es fundamental. Claro. Entonces, bueno, eso nos tenemos que acelerar y seguir luchando para que así sea, porque si nos tocan poblaciones que no se vacunan, no solamente va a ser perjudicial para ellas, sino en esos lugares va a ser generadoras de estas variantes que estábamos hablando, porque va a haber contagios, si hay contagio, hay replicación, si hay replicación, hay mutaciones y la chance de que aparezcan va a ser alta. Entonces tenemos que trabajar todos en esto, porque pandemia nos salvamos entre todos. Sin duda, doctora Daniela Osborne, realmente muchísimo tiempo para nosotros nos ha dedicado y te lo queremos agradecer porque fuiste muy clara y hemos aprendido muchísimo, así que en buena hora esperemos que todo vaya marchando para pensar ya en un futuro en que como humanidad hemos podido resolver este tema, ¿no es cierto? Tal cual, comparto plenamente este final, que trabajemos todos juntos, falta menos, ¿no? Se ve, o sea, estamos en un lugar distinto, falta menos, hagamos que realmente ese menos sea bien corto, lo más corto posible. Muchas gracias. No, gracias a vos, hasta siempre. Siempre. Daniela Osborne es investigadora principal del CONICET y especialista en vacunas, con una extensa charla, pero para mí por lo menos fue muy productiva, sí, claro, muy instructiva, así que espero que para todos ustedes del otro lado también.